Bueno, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martín Pavía y en representación de este equipo de trabajo les damos la bienvenida al ciclo de conferencias que hemos denominado Disrupciones Volumen 2. Este ciclo está promovido por el Casal de los Países Catalans de la Ciudad de La Plata y se compone de 4 encuentros. Y a partir de hoy iniciaremos un viaje por la vida de Raquel Forner. Ahora sí damos comienzo a esta tercera, que es la tercera emisión, de la mano de la historiadora del arte, Tamara Siminkowicz, egresada de la carrera de Historia de las Artes Visuales de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a hablar acerca de una artista plástica argentina llamada Raquel Forner, que nació el día 22 de abril de 1902 en la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos acerca de su trayectoria artística, su vida personal y también acerca de sus orígenes. Pero antes de detenernos en las raíces de Forner, vamos a repasar aquellos momentos más trascendentes de su vida y vamos a indagar un poco en su producción artística. Comencemos por el año 1922. Ese año Forner obtiene el título de profesora de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes. Contaba con tan solo 20 años de edad. Y de ese mismo año, 1922, es la obra más antigua que ha llegado hasta nuestros días, titulada Barcas. A lo largo de la década de 1920, Raquel Forner participó en múltiples salones nacionales, como es el Salón Nacional de Bellas Artes, el Salón Anual de Artes Plásticas, el Salón de Otoño en Rosario, y también participó de muestras organizadas en otras ciudades, como por ejemplo la muestra de 1928 organizada por la Facultad de Humanidades en la ciudad de La Plata. También en esa década ya se iba haciendo un nombre, una experiencia, una trayectoria y ya recibía premios. Por ejemplo, en 1924 ganó el tercer premio por la obra Mis Vecinas y fue un premio otorgado por el Salón Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, en 1929, si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, 1929 es un año fundamental en su vida. Por un lado, viaja a Europa junto con sus padres y su hermana Josefina, pero antes de viajar, por lo que tenemos entendido, destruye gran parte de su producción artística. ¿Por qué hizo eso? Hay múltiples interpretaciones al respecto. Forner era una pintora muy moderna para la época y tenía sus detractores, así como tenía sus críticas positivas, también sus críticas negativas. Entonces puede ser que haya destruido sus obras en un acto de rebeldía, pero sin embargo, y esto es una opinión personal, yo creo que ella destrozó esas obras porque no se sentía identificada, quizás, con lo que pintaba. Si indagamos en los artistas que estaban en esa época, podemos mencionar a Benito Quinquela Martín, Emilio Petoruti, Lino Eneas Pilimbergo, Horacio Butler, y percibimos que la obra de Forner se inscribía dentro de las obras que se hacían por aquel entonces. Sin ir más lejos, Barcas, el tipo de pincelada que tiene, la paleta cromática, recuerda mucho a las obras de Benito Quinquela Martín. Pero esas son interpretaciones que hace uno. Yo siempre sentí en lo personal que ella no se sentía identificada a sí misma con lo que pintaba. Entonces, por eso viajó a Europa para emprender ese camino y esa búsqueda personal para encontrar su propia impronta y su propio estilo. De los años 20, algunas obras que sobrevivieron, además de Barcas, podemos mencionar a Casas, de 1926, Bañista, de 1927, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes y está en exhibición, y también Cabeza, una cabeza de mujer, también muy moderna, y que tiene algo de Alfredo Gutero, quizás también otro artista muy amigo de Raquel Forner. En Europa estudia con Otón Fries en la Academia Escandinava, un camino llevado adelante por varios de los artistas argentinos de la época que se encontraban precisamente allí en Europa.
Y va a ser en París en donde Raquel Forner se va a establecer durante 2 años y va a entrar en contacto con distintos artistas. Podemos mencionar los pintores Aquiles Badi, Héctor Basaldúa, Pedro Domínguez Neira, Alberto Morera, el poeta Leopoldo Marechal o también el escultor desde ya Alfredo Bigatti, que en 1936 se convertiría en el marido de Raquel Forner. El ambiente artístico gestado en esos años pasó a la historia llamándose como el Grupo de París o la Escuela de París. Y respecto a la definición de este grupo, quiero citar a una crítica italiana, Margherita Sarfatti, que dice lo siguiente: la Escuela de París fue un puzzle compuesto por individualidades ávidas de experimentación, correspondientes a un clima y un ambiente espiritual. Se trataba de estimular la formación de talentos individuales sin darles una pauta colectiva. Por eso, realmente la Escuela de París no tiene un estilo definido, sino que se trata de un grupo de jóvenes artistas de la misma generación que se encontraban estudiando en Europa y buscando su propio camino y su propia impronta. También puedo aprovechar el momento para mencionarlo. Raquel Forner no perteneció expresamente a un grupo, a una corriente o a un movimiento. No formó parte del grupo de Florida, como muchas veces he leído, ni tampoco, y esto es muy importante, no fue escultora, que ese es un dato erróneo que está en múltiples textos y sitios. Raquel Forner fue pintora, dibujante, grabadora, hizo innumerables litografías a lo largo de su vida, pero no fue escultora. Para mí la confusión viene debido a que su marido, Alfredo Bigatti, sí era escultor, pero Raquel no. A su regreso a la Argentina, Raquel Forner crea, junto a Alfredo Gutero, Alfredo Bigatti y Pedro Domínguez Neira, los cursos libres de arte plástico. Durante esos años, las obras de Forner tendrán un marcado contenido alegórico e irá incorporando pequeños elementos arquitectónicos propios de la antigüedad clásica, como podemos ver en la obra Presagios o en la obra Composición. En 1936, como ya lo mencioné, Forner se casa con Alfredo Bigatti y al año siguiente se mudan a su casa-taller ubicada en el barrio de San Telmo, en la calle Betlem 443, frente a la emblemática Plaza Dorrego. Esa casa hoy en día es la Fundación Forner Bigatti y fue obra del arquitecto Alejo Martínez, siguiendo los lineamientos propios de la arquitectura racionalista. 1937, para mí, tiene la misma importancia y el mismo peso en la vida de Raquel que 1929. Porque en el año 37, además de mudarse a la casa de su vida, comienza una de sus series más famosas, la serie España. Raquel Forner siempre trabajó por series, y la serie de España dio paso en 1939 a la serie El Drama, que se extendería hasta el año 1946, y cuyo valor y riqueza iconográfica realmente no tiene comparación dentro de la historia del arte argentino. Prácticamente las series de España y el drama manifiestan el sufrimiento y la angustia y la muerte y la desesperanza de la población civil durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. El drama da paso en 1947 a la serie Las Rocas, cuya inspiración directa, y esto me encanta mencionarlo, son las rocas de la localidad balnearia de Miramar, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde el artista solía vacacionar y al cual volvió durante toda su vida. La década de 1950 sería bastante particular porque Raquel Forner desarrollaría en simultáneo varias series. La serie de La Farsa, Las Banderías, Los Estandartes, y más hacia la mitad de la década podemos mencionar la serie El Lago, Apocalipsis o Piscis. Y progresivamente durante la década de 1950 vamos viendo cómo su estilo empieza a ir cambiando.
Sus pinceladas son más largas, más sueltas, los contornos son más marcados, cambia la paleta cromática, se abre a nuevas tonalidades. Por ejemplo, la obra El Envío de 1956, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, es un buen ejemplo de a qué me quiero referir, porque tiene colores puros como el amarillo, el azul, y cómo el artista marca bien los contornos geometrizados también, nos hace pensar en el gran cambio que se estaba gestando en su obra. Y ese cambio quedará explícito a partir de 1957 con la serie Las Lunas. Con la serie de Las Lunas, el artista más que nunca se va a acercar a la abstracción. Entre 1957 y 1962 hay un cambio asombroso en su trayectoria y en sus obras. A mí me gusta explicarlo como el pasaje desde lo figurativo hacia una descomposición de las imágenes y esta cercanía a lo abstracto para renacer en un nuevo tipo de arte figurativo completamente novedoso y renovado. También este cambio que se puede percibir no solamente va desde lo formal, sino también desde el contenido conceptual y simbólico. Hay un cambio de paradigma en su obra. Se pasa de unas series que representan la desesperanza, la muerte, la destrucción, hacia un nuevo optimismo, una nueva esperanza, la posibilidad de una nueva vida, que para el artista, y acá está el gran clic en su vida, para el artista esa nueva esperanza no está en la tierra, sino que está en los cielos. Por eso hay un cambio total y absoluto en sus obras. Ella se obsesiona con la carrera espacial, con la posibilidad de nuevas vidas más allá en un plano extraterrestre. Entonces, a partir de 1957 hasta el año de su fallecimiento, en 1988, sus obras estarán marcadas por esta nueva visión. Por eso son obras renovadas, con nuevos colores y un nuevo norte. Sin embargo, en 1964 se da uno de los golpes más fuertes en la vida de Raquel Forner, y es la pérdida de su esposo Alfredo Bigatti. Él fallece ese año y al año siguiente, en 1965, Raquel crea una obra como homenaje a Bigatti, que se llama El viaje sin retorno. Es una obra compuesta de 9 paneles que actualmente está exhibida en la Fundación Forner Bigatti. Esta gran e imponente obra contiene una fórmula que para mí trasciende todo tiempo y espacio, y esa fórmula representa realmente el pensamiento de Raquel Forner, no solo a un nivel personal, sino también a un nivel artístico. Y es la fórmula L más A igual B, L menos A igual M. Es lucha más amor igual vida, lucha menos amor igual muerte. Ese es el resumen del pensamiento de Raquel Forner. La vida es la lucha y el amor. Y una lucha que no tiene amor es muerte. A partir de la segunda mitad de la década de 1960, los astroseres serán los protagonistas absolutos de las obras de Raquel Forner. Estos habitantes de mundos lejanos querrán establecer constantemente comunicación con la humanidad a través de las obras del artista. Serán más de 20 años en los que Forner pintará todas estas series del espacio plagadas de colores, y lo hará hasta el año de su fallecimiento, en 1988. Iconográficamente hablando, la artista siempre va a representar a la humanidad en tonalidades blancas, negras y grises, mientras que los astroseres serán seres llenos de colores de los más variados, rojos, naranjas, azules, verdes, amarillos. Y esas obras que nacieron de Forner, hay que aclarar, que iban en consonancia también con lo que se vivía socialmente. Podemos ver cierto paralelismo entre estas obras con tanto estallido de color y las obras propias de la psicodelia que nacieron durante la década del 60. Y asimismo también en Argentina, a partir de la década del 50,
estaba muy presente el movimiento informalista, que se caracterizaba por el uso de materiales no convencionales, pero también de pinturas con mucha carga matérica, en donde la pincelada era completamente visible. Y esa es una característica que también tomarán las obras de Forner a partir de entonces. Y además del informalismo, podemos también vincularlo en algún punto con el movimiento de la nueva figuración, un movimiento que nació a principios, entre fines y principios de la década del 50 y 60, y cuyos miembros eran Luis Felipe Noé, Rómulo Massieu, Ernesto Deira y Jorge de la Vega. Como ya dijimos, Raquel Forner falleció en 1988, a los 86 años de edad. Pero antes se encargó de garantizar que su legado y el legado de Alfredo Bigatti se preserven para la posteridad. Es por eso que en 1982 crea la Fundación Forner Bigatti, un sitio extraordinario al cual queremos agradecerle de todo corazón por habernos abierto las puertas, haber dado el visto bueno para esta conferencia y poder tener material de primera mano para compartir con todos ustedes y que vean cómo es la casa por dentro, cómo se conserva el taller de Alfredo Bigatti en la planta baja, el taller de Raquel Forner en la planta alta, y cómo es un lugar al cual vale la pena totalmente visitar, porque no solamente tiene una preciosa historia de fondo, sino que también hay pinturas, hay esculturas, y también la casa en sí misma tiene un valor inconmensurable. Una casa hecha específicamente para un matrimonio de artistas en 1937, una casa completamente funcional. Habiendo visto todo esto, uno se estará preguntando, ¿pero qué tiene que ver Raquel Forner con Cataluña, con los países catalanes, con esa región? Bueno, vayamos punto por punto. En un principio hay que recordar que Forner nació en 1902. Ella era hija de Josefa Escudero, una mujer descendiente de vascos, por lo que he podido leer, y su padre era Manuel Forner, un hombre que nació en Vinaròs. Vinaròs es un lugar que está ubicado en la Comunidad Valenciana. Forma parte de la provincia de Castellón de la Plana y esa provincia limita directamente con Tarragona, en Cataluña. Y una pequeña Raquel Forner, de entre 12 y 13 años de edad, viajó a España con sus padres y su hermana y fue a visitar a su familia. Tristemente no hay muchos datos acerca de ese viaje, pero se puede dar por sentado que ella tiene que haber conocido y tiene que haber pisado suelo valenciano, indudablemente. Entonces, ahí ya tenemos un vínculo directo. Su familia paterna era de Valencia. Luego está el origen del apellido Forner. Forner, tanto en catalán como en valenciano, significa panadero y se pronuncia Fourner. La pronunciación correcta del apellido es Fourner. Así que ahí tenemos un vínculo también muy fuerte. Su apellido es de origen valenciano, directamente. Y un tercer punto, y esto es más un dato de color y hasta cierto punto increíblemente interesante para todos los amantes del arte y la arquitectura, Raquel Forner murió un 10 de junio. ¿Y quién más falleció un 10 de junio? Nada más ni nada menos que Antoni Gaudí, el padre del modernismo catalán. Sabiendo de este vínculo entre Raquel Forner y su familia paterna, que estaba en Valencia, podemos ver con otros ojos la serie España y la serie El Drama. Aunque Raquel Forner nunca haya dicho directamente que pintó estas series pensando en su familia, podemos comprender mejor esa necesidad que tenía el artista de mostrar todo lo que pasaba allí. Yo siempre me pregunté cómo una mujer artista en la década de 1930 y 1940 desde Argentina, que era un lugar situado prácticamente en la periferia del mapa, un territorio neutro, cómo podía pintar tan vivamente el sufrimiento de la población civil. Además, hay que mentalizarnos y pensar que la globalización no era lo que es hoy. Estamos hablando de la década del 30 y del 40.
Y en medio de estas investigaciones y buscando un motivo a todo esto, encontré una frase sumamente reveladora que Raquel Forner se la dijo al crítico Cayetano Córdoba Iturburu y aparece citada en el libro de Guillermo Wildow, un historiador que escribió un libro magnífico sobre Raquel Forner en 1980 y al cual he tenido acceso, y quiero agradecerlo públicamente, he tenido acceso a este libro gracias a María Rosa Castro, que es la actual presidente de la Fundación Forner Rigatti. Ella me facilitó poder leerlo completo, así que cito lo que dice Raquel Forner al respecto. Yo comencé a pintar realmente cuando estalló la guerra en España, la tragedia material y espiritual que comenzó en España para desparramarse luego por el mundo. No puedo hallar paz ni siquiera en el campo. Ahora no puedo ir de vacaciones sin que me siga esa terrible tragedia. Veo agonía en las retorcidas ramas de los árboles. Veo sangre en cada flor delicada porque recuerdo flores semejantes en Europa. Y continúa después. Todo lo que uno oye y respira es ambiente de guerra. Por eso he necesitado documentar en mi obra el estado de mi conciencia. Raquel Forner, sin ninguna duda, era una artista comprometida con su época. Por eso a mí me gustaría poner también como subtítulo de esta conferencia no solo el arte como escape, sino también el arte como testimonio de la historia. Y para ir finalizando podemos decir que el legado de Forner es inmenso, es inmenso. Ganó innumerables premios, tuvo todo tipo de reconocimientos y una carrera intachable que duró 7 décadas. Nunca dejó de trabajar. Desde la década de 1920 hasta la década de 1980 tenemos obras de ella. Una artista muy prolífica, de las más grandes que ha dado nuestro país, sin ninguna duda. Y entre los reconocimientos más importantes podemos mencionar la medalla de oro que obtuvo en la Exposición Internacional de París en 1937, su participación en las Bienales de Venecia, en la Bienal de San Pablo. Fue nombrada también miembro de la Royal Society of Arts de Inglaterra en 1951. Y también hay obra de ella en muchos museos y edificios, tanto en Argentina como en el exterior. Podemos nombrar la obra Desolación de 1942, que fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o también un encargo importantísimo que tuvo el artista en 1982 para el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington. Se trata de la obra Origen de una nueva dimensión, una obra que mide 2,30 metros de alto por 5,10 metros de largo. Hizo todo tipo de obras Raquel Forner, una artista con una gran proyección internacional, que yo en lo personal considero que no tiene a día de hoy el reconocimiento que merece su obra. Por eso es tan valioso el trabajo que hace la Fundación Forner Rigatti para mantener vivo su espíritu y su legado, y que así sea siempre. Muchas gracias. Así que bueno, ahora sí seguimos con lo nuestro. Y bueno, como decías vos bien, Tamara, agradecer a la Fundación Forner Rigatti que nos permitió hace unas semanas poder acceder a esa colección, poder meternos de alguna manera en esos espacios que recorrieron Raquel y Alfredo, ¿no? Y un poquito arrancar ir un poquitito de lo general a lo particular respecto a Raquel, ¿no? Como vos mencionabas bien el tema de las series, ¿no? El tema de las diferentes series en la producción de Raquel. ¿Cómo querés ampliar un poquitito este tema de las series en su vida artística, ¿no? Sí, fundamentalmente ella siempre trabajó por series, que yo creo que se veía influenciada más que por su vida personal, por el entorno en el cual vivía. Porque, por ejemplo, cuando comenzó a pintar la serie de España,
podemos decir que a nivel personal era un excelente año para ella. Estaba recién casada, se acababa de mudar a la casa ahí ubicada en San Telmo, pero sin embargo podemos ver que ese año comienza la serie España. Entonces todo ese buen momento personal evidentemente no se refleja en las obras. Y yo creo, sin duda, si no hubiese ocurrido la guerra, no hubiésemos tenido ese tipo de pinturas. Por ejemplo, es interesante ver cómo le afectaba a ella el entorno por sobre su vida personal. Ella pintaba el entorno que vivía, porque hay una obra interesante en el Museo Nacional de Bellas Artes, muy poco conocida, que es una témpera y grafito que se llama Figura, Lago Titicaca con figura, creo. Que ella la pintó cuando viajó al norte de Argentina, que se fue de luna de miel a Bolivia, Chile, Paraguay, el norte argentino, y vemos lo que ella veía en ese momento. Entonces es muy interesante también una frase de el sobrino del artista, que fue presidente durante un montón de años de la Fundación Forner, que él siempre decía que Raquel Forner no es que pintaba la guerra, sino que la sentía, la vivía en carne propia prácticamente. Y así fue con cada una de las series. Pero por Bien, eso, sí, sí, por eso perdón. me parece que no podía durar para toda la vida esa serie. Esa esperanza tenía que existir, tenía que haber algún tipo de salida y ella tenía que encontrar una esperanza para poder plasmarla. Y la época perfecta fue la década del 50, 60, que se obsesionó con la carrera espacial y depositó toda su fe y esperanza ahí y se dedicó a pintarlo 30 años prácticamente. Entrando en esa etapa, en esa serie referenciada a España, ¿querés contar algo más puntualmente de esa serie? Porque la verdad que es muy fuerte. Cuando la pudimos ver alguna de sus obras allí en la Fundación, es muy fuerte esa época. Sí, igual creo que hay cierta evolución, porque la serie El Drama podemos apreciar obras más contundentes, más directas, sangrientas. Una particularidad que noté observando de la serie de España es que hizo muchas pinturas donde el dolor lo plasmaba a través de figuras escultóricas, como que ese mármol frío representaba la ausencia de vida. Pintó personas sufriendo, sobre todo mujeres, en la serie de España, muchas madres con sus hijos en brazos, pero hay un montón de obras que son figuras escultóricas. Podemos nombrar Ofrenda, Victoria, que apareció en el video, esa está en la Fundación Forner exhibida, Claro de Luna. Hay un montón de obras de la serie de España que eran sobre todo grandes figuras escultóricas, no tanto personas. Ya en el drama se dedicó, sí, a mostrar directamente sangre, dolor, muerte, hasta personas colgadas. Una locura, el drama es muy fuerte. Mira, vamos a aprovechar una pregunta de Mirta Beatriz. Dice, ¿se conoce si hay cartas de familiares radicados en España y si esos familiares le comentaban las penurias y se basó en esos relatos periodísticos de esa contienda? Se sabe que ella tenía correspondencia con distintos familiares de allá, quizás no tanto, pero hablando con las personas que trabajan en la Fundación Forner Vidati, me han dicho que al menos se sabe que un tío que era cura murió por la Guerra Civil Española y que ella se enteró a través de cartas. Así que estaba bien informada al respecto. Bien, 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 bien. Bueno, a mí hay algo que me llamó, yo sinceramente, vos hiciste esta propuesta porque nosotros venimos trabajando desde enero con toda esta propuesta que inauguramos a partir de noviembre con estas 4 charlas. Y cuando la mencionaste a Raquel Forner y uno va estudiando, a mí me llamó muchísimo la atención todo lo referenciado a elementos reiterativos en ciertas obras de ella, y cómo uno no solamente ve sus obras en general, sino que empieza a mirarlas en particular con la búsqueda de esos elementos y, y qué representan esos elementos puntualmente en esas obras. Si querés ampliar esa parte, porque me parece súper interesante. En cuanto a las series del espacio, no hay demasiado por decir, porque es tal como lo dije en el video, que la humanidad está plasmada en tonos blancos, negros, grises, como lo apagado,
y todos los astroseres están llenos de color. Es una iconografía bastante básica, entre comillas, que la repite durante todas las series. Pero sí, en la serie de España y el drama hay un montón de elementos que repite incansablemente, por mencionar algunos nada más, porque es fantástico ver la obra en conjunto, pero cuando uno se acerca y empieza a mirar meticulosamente, detalle por detalle, va a ir notando, este elemento está en otra obra, pero también se repite en tal otra. Sobre todo en el drama se dedicó a hacer eso. Por ejemplo, la incorporación de autorretratos. Se representa ella misma, así en pequeñas dimensiones, como espectadora de sus propias obras, junto con Alfredo Vigatti, y en general Vigatti tiene algún torso como para representar que él es escultor y Forner tiene una pintura. Entonces es la pareja de artistas que es testigo constante de las obras. Eso en general lo hizo entre la década del 40 sobre todo, pero el primer registro donde está es en la obra Éxodo, que es de 1940, y el último que he visto es en la obra El Juicio, que es del 46. Y al menos en 5 obras se repite la figura de ellos representada. Y otros elementos pueden ser las manos cercenadas, con estigmas, los paracaidistas también repiten mucho. El tema del paracaidista es a libre interpretación, porque uno no sabe si vienen como salvadores o como emisarios de la muerte, me gusta llamarlos. Y otros elementos pueden ser también el manojo de trigo para representar la riqueza de la tierra, o el globo terráqueo herido, también, o libros para mostrar como la caída de la cultura en general. Y también otro elemento, el lema, esto es muy importante, un lema que repite constantemente en sus obras es ni ver, ni oír, ni hablar. Que hay una obra que se llama directamente así, ni ver, ni oír, ni hablar, que está en el Museo Sívori, acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y ese lema también lo incorpora como fondo en varias obras, aunque particularmente hay una obra, Presagio, que también aparece en el video, que es del año 1931, donde también en primer plano aparecen estas 3 figuras, una tapándose los ojos, la otra las orejas, la otra la boca. Es un lema muy constante, como también tiene que ver con la pérdida de la libertad, desde ya tiene que ver todo con la guerra. Y después, a nivel composición espacial, el drama siempre vamos a ver que se repite la línea de horizonte baja, los cielos tormentosos, la luna, el sol, uno de cada lado, siempre. Evidentemente es en el mismo universo donde transcurre toda la serie del drama. Y eso, a grandes rasgos, son los elementos que podemos mencionar. Nosotros, preparando un poco la charla que estamos manteniendo, hablábamos de ciertas personalidades del arte, cada una de ellas en diferentes, entonces tenemos, pero muy representativas en cada una de esas actividades, ¿no? Como puede ser Lola Mora para la escultura, una luchadora en una época, ahora yo quiero que vos me hagas tus comentarios, pero una luchadora en esa época, Lola Mora, Alfonsina Storni desde la escritura, y obviamente descubriendo hoy a Raquel Forner desde la pintura, ¿no? Un poquitito 3 personajes del arte argentino totalmente representativos cada una de ellas de esa época y de la condición femenina, ¿no? Sí, la verdad, 3 grandes mujeres que ha dado nuestro país, yo creo que tienen en común el haberse abierto en un mundo, sobre todo en la parte de escultura, lo enamora a principios del siglo XX, un mundo dominado por hombres, y cómo se abrió paso, también Alfonsina Storni en la parte de literatura, y Raquel en la parte de pintura. Es bastante particular el caso de ella, y hay que decirlo, que fue una mujer muy privilegiada, porque tuvo siempre el apoyo de su familia. Ella las veces que viajó a Europa siempre viajó con sus padres, con su hermana, la apoyaban bastante en ese sentido. Y también el marido, desde ya, era una pareja de artistas que era realmente 50-50. En la casa, en la Fundación Forner Vigatti se puede ver cómo cada uno tenía su espacio y lo respetaban a rajatabla de ambas partes, una pareja muy marcada por el respeto mutuo y ninguno se metía en el ámbito del otro tampoco.
Y otro punto a favor, podemos decir que la carrera de ella se vio beneficiada también por el hecho de no haber sido madre. Entonces tuvo la dedicación total y absoluta durante esas 7 décadas que menciono, abocadas pura y exclusivamente al arte, indudablemente. Y bueno, también supo reinventarse, siempre estuvo saliendo de su zona de confort, y fue muy importante el hecho de haber creado la Fundación Forner Bigatti, porque ahí garantizó que el legado se preserve, porque hay una enorme cantidad de artistas mujeres que no hicieron eso o no tuvieron los mismos privilegios como para poder garantizar que la obra llegue hasta el siglo XXI. Una fundación que nos recibió en donde se respira un aire muy especial, ¿no? Porque si uno se va dejando impregnar, no solamente en el taller que está en planta baja de Alfredo, con obras increíbles, donde uno toma conocimiento también de Alfredo Bigatti. A ver, yo vengo del ámbito de la arquitectura y no tan ligado con el arte, pero cuando uno va estudiando y va leyendo y se va metiendo en eso, la figura también de Alfredo Bigatti es absolutamente importante. Y cuando llegas a ese primer piso, donde estaba el atelier de Raquel, y te dejas envolver por las pinturas que allí están, vos mencionabas una frase que marca mucho, ¿no? En ese cuadro que tiene, ni bien uno sale de la escalera a mano derecha, que yo de ahí tan delicadamente, si querés comentar un poquitito de esa frase, ¿no? Sí, como dije, para mí esa frase es la síntesis de la vida. Ahí sí está atravesado lo personal, lo artístico, todo. Y fue muy impactante para ella la pérdida de Bigatti. A partir de ese momento, sobre todo la parte social, yo hablando con gente ahí en la Fundación Forner Bigatti me dijeron que desde fines de los años 60 en adelante Forner se dedicó a recorrer cuanta muestra de arte había sobre la calle Florida y, y sí, y a codearse con nuevos artistas, nuevas generaciones. Respecto a esto, un dato muy interesante de la historia del arte argentino que es poco conocido: hubo un suceso muy famoso en el año 1968 cuando Nicolás García Uriburu tiñó las aguas del Gran Canal de Venecia de verde, que fue un happening, un acto creativo impresionante que marcó un antes y un después. Y Raquel Forner estuvo ahí. Leyendo quedé muy impactada con ese dato, que ella lo acompañó en el tren de París a Venecia e incluso en algún punto le decía que no lo tenía que hacer, pero fue testigo de ese momento. Entonces, resulta apasionante la vida de ella, cómo estuvo en todo momento bastante omnipresente era. Bueno, vos aparte tenés tu página de Instagram dedicada a ella, ¿no? O sea, en vos representa algo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. La primera obra que vi de ella fue, yo estoy segura que fue esa, fue Éxodo, que está actualmente en la Fundación Forner. Yo tenía 8 años de edad, fue acá en la ciudad de La Plata, que vino, y desde ese momento quedé impactada. Tenía un libro también en mi casa y lo miraba constantemente todo el tiempo, y siempre pensé, el día que esté en la facultad y toque el tema Forner, ay no, qué lindo momento va a ser. Es que es Y así, me encanta. a mí lo que me pasaba con cada una de las pinturas que están allí en San Telmo, en la fundación, es muy atrapadora, muy atrapante el tipo de pintura que tiene, la temática, cómo cada una de sus partes de la composición de un cuadro te invita a ir recorriéndolo. Y creo que solamente grandes maestros también han logrado esa atención de uno como espectador de una obra de arte, ¿no? A mí me pasó eso, o sea, Sí, sin ser un aparte seguidor como sos vos, ¿no? me encanta que ahí en la página de Instagram hace un tiempo lo hice, puse una encuesta de a ver qué serie le gustaba más a la gente y me doy cuenta que hay una serie para cada persona. Hay personas que aman más las series de la guerra, otros que prefieren más las del espacio, otros que prefieren los inicios, otros que prefieren la abstracción, lo más cercano a la abstracción que hizo entre fines de los 50, principios de los 60.
Así que hay un periodo para cada persona. Te tengo ya, Santi, no sé si querés Sí, sí, sí. Tenía. ampliar, te cedo la palabra. Gracias, gracias, Alejandro. Este, muchas gracias, Tamara. Realmente espectacular. A mí, la transición y en esa mural de los años 85, me parece, se ve como una resurrección. O sea, comparando su obra en tiempo de guerra con estas series nuevas, llenas de colorido, trazos fuertes, se nota una afianzación, que se afianza, una personalidad que para mí es muy coherente con esta frase donde dice, esa fórmula matemática que me pareció genial, ¿no? Seguro por mi espíritu matemático, que efectivamente, o sea, en la vida hay que luchar más amar, porque si no, eh, eso es vida, ¿no? Lo otro, luchar sin amor es ser un destructor, ¿no? Entonces, y eso no es vida, definitivamente eso es muerte. Así que me pareció extraordinaria esa fórmula. ¿En qué tiempo, hablando de esta cronología entre cuando el mundo oscuro de guerra, de amputaciones, etcétera, y este mundo de colorido, la pregunta es, ¿esta frase en qué momento de su vida se aparece, ¿no? La conceptualiza? Sí, la frase en sí es del año 65, que es la obra data de ese año, ese gran políptico, El viaje sin retorno, que es el homenaje a Bigatti. Pero yo creo que es una frase que ella ya tenía, la venía aplicando desde hacía varios años. La década del 50 fue ese periodo de transición, porque incluso después de la serie El Drama, en ese periodo de posguerra, con la serie de Las Rocas, todavía había cierta batalla interna entre hay esperanza, no hay esperanza, porque hay una obra que la mostramos en el video que se llama Las Rocas, si mal no me equivoco, que hay una mujer que está como tomada por unas piedras desde atrás, que la está envolviendo. Yo veo esa obra e interpreto que esa mujer no puede escapar, pero leyendo otras interpretaciones dicen que no, que es al revés, que esa mujer se está desprendiendo. Entonces está ahí como en el punto medio hasta que llega la década del 50 y ahí sí, ahí aparece la carrera espacial, aparece todo y bueno, el resto es historia. Que fue una batalla interna para mí varios años de transición, de recorrer ese camino hasta hallar esa luz de esperanza en el horizonte. Sí, totalmente coherente, ¿no? Esta transición y lo que describes bien, ¿no? Porque puede ser que, o sea, está en un estado intermedio entre que todavía está atrapada y está saliendo, ¿no? Manto de piedra se Y llama la además obra. como cronológicamente cambia su estilo y su forma de manifestarse, me da la impresión que sí, y esas transiciones no duran 2 minutos, ¿no? Hay un momento en que la mente de ella seguramente dice, este es el camino, pero hay un camino que recorrer, ¿no? Y ese es el que se va viendo en la transición. Excelente, Tamara. Me encantó el análisis porque no la conocía para nada y realmente con tu video me conecto, pero al 100% con su personalidad, con sus vivencias, con la pena cuando muere el esposo, el no haber tenido hijos, todas estas cosas forman lo que después encontramos con... Finalmente se hace una mujer fuerte, una mujer de trazos definidos, ¿sí me explico? Interesante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo volviendo a esa frase a un comentario final, me parece que esa frase lleva también, cuando habla de amor, habla de pasión. Una pasión que en esta artista se nota en su obra. Una pasión que tuvo desde un comienzo, a vivir esta actividad con una gran pasión. Vos hablaste al comienzo el hecho de que destruyera toda esa obra, decir, acá hay que empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva,
como dijiste al principio, y después esa gran pasión en buscar de que su pintura transmita, ¿no? Y creo que son, creo que esa pasión hace la diferencia. O sea, la pasión que vos le pones a esta charla donde esto se nota del otro lado, para mí es diferenciador. O sea que te agradezco yo también, Tamara, por esta exposición. Este, Cuando uno tiene la posibilidad de ir a un atelier de un artista, yo al principio lo mencionaba a Ricky Crespo, yo pude estar hace un par de meses en su atelier, y estar, estar al lado de alguien que transmite pasión por lo que se hace es maravilloso. Es maravilloso. Uno puede compartir ese espacio físico y uno se abstrae del mundo. Cuando uno logra que el que tiene enfrente le transmita esa pasión, uno absorberla, es un momento mágico. Así que bueno, te lo quiero agradecer, Tamara. Muchísimas gracias por esta exposición, muchísimas gracias a la Fundación, vos ya lo has hecho, porque la verdad nos han recibido, hemos podido disfrutar de ese espacio y poder tener acceso a un material para que el espectador pueda tener algo habiéndolo vivido allí directamente nosotros, ¿no? Así que bueno, te mando un beso grande allá a La Plata y bueno, dentro de 15 días se viene nuestra cuarta conferencia, una conferencia que vamos a hacer acá con Paula. ¿Cómo andas, Pau? Hola, muy ¿Cómo bien, va? todo bien. Bueno, Pau, ¿qué estamos preparando? A ver, ¿por dónde vamos a andar? Nos vamos a ir al Tigre a visitar la casa que se llama La Paquita, que es una casa de estilo gaudiñano, dicen, pero bueno, porque tiene rasgos modernistas y hay una historia muy linda de parte de toda esa familia que construyó la casa y unos puntos en común con Gaudí y un colaborador de él. Sí, vamos a hablar un poquitito de la casa, vamos a hablar un poco de Josep Limona, un colaborador, uno de los tantos colaboradores que supo elegir Antoni Gaudí, realizando obras con él, y Josep Limona visitando Argentina, dando su toque en esta casa con alguna obra que sí los invito a todo aquel que esté acá en Ciudad de Buenos Aires en el Parque Rivadavia tenemos una obra de Josep Limona, que después ya la veremos. Pero bueno, en 15 días nos vemos. Estamos en pleno proceso de elaboración y los invitamos entonces a verla en directo, como lo estamos haciendo ahora, o ver en nuestro canal de YouTube del Casal las versiones anteriores, inclusive la del día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Esto es un trabajo realmente en equipo. Y un gran abrazo a todos. Gracias, Santi, allá desde Ecuador, por darnos soporte. Y un beso enorme, Tamara, y gracias por lo de hoy. Gracias a ustedes. Nos vemos.